iba a decir que existiría un aparato capaz de reproducir imágenes y sonido en la Edad Media? ¿Qué dijeron cuando resultó que el flojisto no existía? Si no lo necesitas, no lo utilices. Dijeron que nada existe, y si algo existe, no es cognoscible por el ser humano. Y en el caso de que fuera cognoscible, no es comunicable. Lo decía Gorgias, acertadamente, aunque fuese griego. Si no puede ser singular en la vida, ¿para qué vives? Para satisfacer tus vicios, chaval. Son ganas de marear la perdiz. La gente que intenta adaptarse al mundo es la gente fracasada, los que acaban siendo NPCs. Recurren a tópicos absurdos de que el mundo fue creado en 7 días por Jehová. El esfuerzo inútil. La gente que adapta el mundo a sí misma, los grandes ególatras del mundo, son los que la gente de la que la historia tiene constancia, la gente que acaba siendo imitada por los otros y adorada por las masas. Es de cajón. El reconocimiento acaba obteniéndolo la persona que, en lugar de pretender formar parte de la super necrópolis que es el Divino Padre, se crea su propia ideología y deja una huella en el mundo, deja su legado a través de su obra. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para deleitarte con tus pelotas? Pues chaval, eso lo haces en tu casa y para tu abuelito, que dirá, viva, viva mi niña. La virtud está en la incorrección política. Tú sabes que este tío es un genio, pero no lo entiendes. Pero no importa, ¿por qué es un genio? ¿Por qué es un genio? Porque los demás dicen que es un genio. Igual para ti es un loco imbécil, pero los demás dicen que es un genio, entonces, ay, vamos a llevarnos bien con el señor del bigotillo. Y... ¿De qué estábamos hablando? Existe otro tipo de perfección que está en el equilibrio. Hombres y mujeres, que todos son seres humanos. El equilibrio entre lo perfecto y lo imperfecto, entre lo lleno y lo vacío. Solo necesitas a una persona, que eres tú. En tu universo interior dices, perfecto, soy divino. Lo cual, por supuesto, no es comprendido. Y el ego es una cosa positiva. Saborea lo bueno de la vida. Sé que hay más cosas de filosofía cristiana que no he dicho. Creo que tengo una vaga idea sobre ellas. La necesidad, el deseo y el deber son los 3 motores del ser humano. ¿Qué ocurre? Si puedes decir algo con 2 palabras, no uses 3. Que estos 3 motores pueden corromperse. El deber se convierte en apetito impuesto. El deseo se convierte en capricho. Y la necesidad se convierte en vicio. Bien, has besado el mapache. No es una necesidad. Convertir a la gente en máquinas ávidas de reducirlo todo a cenizas. Alabamos las incongruencias de este pobre señor. O sea, ¿me vas a decir que los cimientos de la religión cristiana se van a desmoronar porque María Magdalena se le ve la teta en la batalla contra el malo final? Estás ofendiendo a Jehová y estás ofendiendo al Antiguo Testamento y eres un judío y además musulmán. Y por otro lado, Gorgias, hereje, a la guillotina. Si Sebastián ha ido a cagar, pues Sebastián ha ido a cagar. Que bien, solo que posiblemente no en el sentido en que él lo decía. Un pobre imbécil que se ha leído los libros de los paladines. ¿Te fijas que siempre que miro para otro lado es hacia allá? Haz otra cosa. Necesitas tener a alguien que te infle las pelotas.
El Divino Padre tiene siempre detrás escolta de soldados. Ultra cachimanes con el cuerpo aceitoso. Con taparrabos, con la cornita. Al principio solo son 2. Necesitas más personas. Después son 4. Después son más. Y después es una toda cohorte de guardianes aceitosos haciendo así. Y de repente todos los soldados son mujeres, pero de forma súper gratuita. Pues esa es la idea. Que puede parecer una locura, pero es que todo parece una locura hasta que se realiza. Siempre, porque si no, no tendría sentido la vida. Viviríamos para morir. Y que digan, anda, existe esta posibilidad. Vamos a empezar una revolución y vamos a crear un universo perfecto en el que el gran sea el Dios supremo. Es que puede hacerse. Ya hemos acabado. No pienso repetir todo lo que he dicho.